Bueno, gracias David, gracias a todos. La verdad que es un gusto. Estuve escuchándoles desde la mañana el culto que estaban haciendo y bueno, el poder compartir con ustedes. Algo Denise me había hablado que estaban estudiando acerca de lo que es eh, temas sobre respecto de lo que es la pandemia y todo lo demás, pero algo que yo quería compartirles era, aparte de mirar eso, creo que ya han recibido mucho material sobre el hecho de las causas del consuelo, los conflictos, tal vez sobre lo que es la pandemia, pero algo que quería compartirles era sobre cómo nosotros en este tiempo podemos crecer en lo que es en los caminos del Señor. Y quisiera compartirles algo que también me ha servido mucho. Y como hace rato les dije, quisiera hablarles sobre lo que es la carta a los filipenses. Hemos estado estudiando con los jóvenes acá, con los chicos que tenemos un grupito de discipulado también, entonces creo que es un buen tiempo. Apenas terminamos el capítulo 1 ayer, entonces quisiera igual también compartirles a ustedes algo de lo que el Señor nos ha estado mostrando también este tiempo. Bueno, en sí, algo que quería comenzar diciendo es que necesitamos mirar cómo Dios va a ir obrando en nuestros corazones. Hace rato un hermano leía sobre Efesios capítulo 1 y las bendiciones que tenemos en Cristo. Y ese es el punto. Cuando Pablo escribe las cartas, debemos mirar eso. Está realmente hablando a personas que son cristianas. Y quiero comenzarles mostrando el contexto de quién escribió el libro. Creo que cada uno de nosotros sabemos. El libro fue escrito en sí por el apóstol Pablo. Muchos concuerdan, muchos comentaristas. También la historia concuerda que fue escrito entre el año 60 y 62 después de Cristo. Estuvo bajo un arresto en Roma, en el tiempo de la persecución de Nerón. Pero también algo que me marcó mucho es que, según el texto de las primeras filas de lo que es la carta a los filipenses, nos muestra también que en el momento de escribir estaba acompañado de Timoteo mismo. Entonces, debemos mirar que era su discípulo y compañero de la tarea misionera al anunciar el evangelio y establecer iglesias. Es lo que hacía el apóstol Pablo. Entonces, Dios lo usó de esa manera. También la carta va dirigida, como dice también en el capítulo 1 mismo, en el verso 1 dice a los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Y el propio Pablo había sido quien predicó por primera vez el Evangelio en Filipos. Recordemos en Hechos capítulo 16, versículo 12 al 40, más adelante pueden leerlo. Y al salir de esa ciudad dejó ya establecida una iglesia formada en el versículo 40 del capítulo 6, de hecho pueden mirarlo. Esta fundación de la iglesia tuvo lugar aproximadamente entre los años 49 y 52 después de Cristo. Algo también que me marcaba antes de entrar a la carta, como les comentaba, era que la ciudad de Filipos, también, al igual que la de Tesalónica, formaba parte de la provincia de Macedonia. Y es algo interesante cómo ingresa el Evangelio a ese lugar, cómo Dios usa. Recordemos que Pablo estaba queriendo ir a otra parte a predicar, pero el Espíritu Santo lo detuvo. Leemos eso y podemos mirar en Hechos también, cómo dice que Lucas, al narrarnos la historia, lo que nos está diciendo es que el Espíritu Santo los detuvo para que no fueran a ese lugar. Y en una noche Pablo tuvo una visión de un varón macedonio que le decía, pasa y ayúdanos. Y es así como empieza y muestra cómo Dios fue el que direccionó a Pablo mismo para que en ese lugar hubiera una iglesia. Y algo que también la iglesia, a la luz del relato en Hechos 16, es que algunos aspectos resaltan la práctica misionera en que el apóstol Pablo tenía, aparecen con claridad. Pablo empieza, miren, quisiera comenzar leyéndoles en el capítulo 1, verso 1, dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Algo que quería marcar es que Pablo empieza dando las características de los cristianos, las características que tenían las personas que vivían ahí en Filipos. Y creo que nos podremos identificar mucho nosotros. Debemos mirar cómo Pablo estaba en ese lugar, preso en una cárcel,
Más adelante vamos a mirar en la carta que Pablo dice, aunque yo estoy preso, el evangelio no está preso, y él dice, Cristo es anunciado, utiliza esa palabra, y él también utiliza me gozo y aún me gozaré. También en el mismo capítulo, si ustedes miran, van a mirar en el verso 21, porque dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y Pablo algo que empieza mostrando es que primero la característica de los cristianos que estaban ahí era que eran santos. ¿Santos en qué sentido? La palabrita santo simplemente cada uno de nosotros creo que entendemos cuando nos muestra que simplemente eran apartados para algo. También acá el relato de Lucas nos presenta a los misioneros, Pablo y Silas usando como punto de contacto la colonia judía. Pablo siempre a cualquier lugar que iba, lo que hacía era buscar una sinagoga en donde predicar. Y al ver que no había, muchas veces lo hizo en las plazas, pero en medio de eso, en un momento específico, hay tres personas que narra Lucas también que se convirtieron a través de los primeros ministerios ahí. La primera persona es Lidia. Era una comerciante pudiente y piadosa, como dice también, de origen gentil. Se entregó al Señor y ofreció su casa para que sirviese de alojamiento a los evangelistas, al apóstol Pablo, proveyendo de esta manera una base para la misión también. Luego de eso también podemos mirar es que la conversión de Lidia ayudó mucho para que Pablo avanzara en lo que es el evangelio, en lo que es también en la obra misionera también. Pero ustedes se van a dar cuenta que no simplemente fue Lidia la que se convirtió, sino que también hay otra persona. Pablo curó a una esclava poseída por un espíritu. Eso nos narra también en Hechos 16, 27 al 25. Tuvieron que enfrentar con la persecución cuando vieron que los dueños de esa esclava ya no podían obtener ganancias por el hecho de que el espíritu de adivinación, como ellos decían, había salido de esa esclava. Luego de eso también algo más que marca es que el celo evangelizador y el testimonio de Pablo y Silas llevaron a la conversión también a un carcelero. Luego de que son puestos en la cárcel, azotados, Pablo y Silas lo que hacen es cantar al Señor en medio de un encierro, en medio de un calabozo. Ellos lo que hacen es empezar a cantar. Y hay algo interesante que a veces es un versículo muy utilizado por nosotros, cuando a veces lo usamos hasta para evangelizar, pero pienso en el contexto, en el punto fue para ese momento, cuando un gran terremoto y las cárceles, las puertas de las cárceles se abren, pero en medio de eso lo que sucede es que el carcelero al mirar esto quiere matarse, pero hay algo interesante, Pablo y Silas gritan y dicen no te hagas nada porque todos estamos aquí. Y hay algo que marca en eso y desde ahí creo que va a marcar la carta también, al mostrarnos cómo Pablo no simplemente eran palabras o lo que estaba escribiendo va a ser algo que él anhelaba para leer, sino que él estaba viviendo la manera como va a escribir la carta es lo que él estaba diciendo, viviendo y compartiendo a otros. Y Pablo al final lo que ve el carcelero es la reacción que al ver que ninguno de los presos se había escapado, se postra ante ellos y le dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y él lo que le dice es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ahora, hay algo interesante, Pablo les hace recuerdo de eso. Si ustedes se dan cuenta en el versículo 3, Pablo también dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Pablo empieza a marcar eso, de que él está agradecido cada vez que se acuerda de las personas, de los santos y fieles que estaban en Filipos. Entonces lo que empieza diciendo es siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio. Ahora, Pablo marca también el hecho de poder caracterizar lo que es ser un cristiano. Lo que está diciendo también es que él estaba siempre pendiente en oraciones de lo que, cómo la iglesia iba avanzando. Ahora, quisiera marcar algo interesante, es que lo usamos mucho en el versículo 6 también, pero creo que marca mucho el inicio de cómo Pablo les muestra, para que los filipenses no se den ellos a mostrar, a pensar que ellos habían hecho algo. Realmente la obra lo empezó Dios. Y miren lo que dice el verso 6, estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo les recalca esto.
que la obra que había comenzado ahí era Dios mismo quien había direccionado. Y creo que cada uno de nosotros debemos mirar eso en nuestras vidas. En algún momento de tu vida, tú reconociste tu pecado, tú reconociste que estabas apartado de Dios, que estabas muerto en tus delitos y pecados, que estabas condenado, que no tenías esperanza. A veces nos ponemos a pensar y varias veces uno se pone a meditar en la palabra de Dios al mirar lo que dice la Biblia, que nosotros estábamos muertos, que no había nada bueno en nosotros, pero en medio de eso Dios, en su misericordia, en su gracia, empezó una obra y eso la va a terminar, la va perfeccionando. Pero mientras tanto, Pablo lo que dice a los filipenses es, me alegra que estén en comunión en el Evangelio, que Cristo sea anunciado a pesar de que estoy en preso, a pesar de que estoy esclavo en una cárcel romana, el Evangelio no está preso. Y es creo que para nosotros también este tiempo animarles. Ahora, quisiera que pasemos al capítulo 3 y ahí es donde está el título. Hay algo que me marca y quiero que si ustedes tienen sus Biblias, capítulo 3, versículo 10, voy a basarme solo en una frasecita que siempre ha marcado mucho en mi vida. Y quiero que leamos Filipenses capítulo 3, versículo 10. Miren lo que dice. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Hay una frase que subrayé y esa palabrita es cuando apenas comienza el versículo. Dice, a fin de conocerle. Y hay una gran verdad acá. Es que al convertirse cada cristiano, o cuando nos convertimos a Cristo, asumimos una relación con Cristo de siervo y vivimos en santidad, dedicado solo a hacer su voluntad. Una vez más, la verdad que aquí encuentro es que al decir el conocerle, a fin de conocerle, lo que nos está diciendo que al convertirnos en cristianos, asumimos una relación con Cristo. ¿Qué tipo de relación es el hecho de ser una relación de siervos y vivir en santidad y dedicados solo a hacer su voluntad? A veces como cristianos no entendemos. Recordemos que en el capítulo 2 Pablo va a decir también que Dios es el que produce el querer como el hacer en nosotros. Y hay algo más que dice también en el verso 12 mismo, dice en el capítulo 2, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Esa palabrita va a utilizar diciendo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y eso marca mucho, o sea, necesitamos estar ocupados en nuestra salvación. No por el hecho de que hablemos, muchos han tergiversado esta palabrita, el hecho de decir, bueno, ocuparse porque podría perderse la razón. No está diciendo eso, sino que Pablo lo que anhela es que la iglesia viva en santidad, dedicada a hacer la voluntad de Dios y que caminemos correctamente. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice en el verso 13. Una vez que dice que nos ocupemos, también está diciendo porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios quien hace la obra, como dice en Filipenses 6. Pero ahora, Pablo al entender esto, viene a algo muy, muy, muy especial. Y es el hecho del título que le he puesto al mensaje sobre la intimidad que tenemos con Dios. Ahora, ¿a qué se refiere? El apóstol Pablo expresa perfectamente el deseo más ferviente de todo verdadero seguidor de Cristo. Algo que está diciendo es que nosotros, los que decimos seguir a Cristo, necesitamos, como dice en el 3:10 al inicio, la primera frase, a fin de conocerle. Conocer a Cristo en el sentido paulino no es el tipo de relación mística que muchos imaginan. No es, Pablo no estaba anhelando algún conocimiento secreto de Cristo, más allá de lo que ya se revela en las Escrituras. Él no estaba pidiendo que los mensajes privados de Cristo fueran susurrados a su oído, en donde muchas veces en las iglesias suceden esto. Yo siempre le llamo la ociosidad espiritual, la pereza espiritual nos lleva a querer buscar revelaciones místicas, cuando realmente las Escrituras ya tienen todo. Muchos hablan de sueños, muchos hablan de revelaciones, muchos hablan del hecho de que Dios los llevó a esto, pero realmente Pablo está hablando de algo, que la escritura es suficiente, la revelación bíblica es suficiente para poder tener una intimidad con Cristo, para poder conocerle tal y como es.
Algo que marca también acá es que, de hecho, el conocimiento de Cristo que Pablo buscó no fue nada místico. Lo que él deseaba saber era el poder de la resurrección de Cristo, la participación de sus padecimientos y la conformidad de su muerte. Pablo lo que está haciendo es que no nos equivocamos a veces de manera considerable si pensamos en la intimidad con Cristo como un nivel elevado de misterio. Entraríamos a algo de lo que es el agnosticismo y el misticismo. ¿Qué es? El hecho de que un conocimiento amplio, una revelación mística, algo que tal vez sea extra bíblico, nos llena a ser más espirituales. Pero realmente Pablo, cuando habla de una intimidad con Dios, está hablando de una comunión basada en lo que revela las escrituras. Aparte de eso, algo que está diciendo es que Dios desea que nosotros conozcamos y a Él mismo a través de lo que Dios ha hecho, a través de lo que ya ha dejado en las escrituras. Esa es la idea, es el centro de a veces personas que buscan revelaciones extra bíblicas. En este tiempo muchas personas están mirando tal vez el internet, están mirando prédicas, están mirando tal vez mensajes, pero a veces al no conocer las escrituras nos llevan a poder llevar. Por eso a veces caemos en muchas herejías, muchos de lo que es el pensar que Dios nos va a revelar algo más extra bíblico de lo que ya hicimos. El tener comunión ahora es el hecho de que conozcamos a Cristo tal y como Él fue revelado en las Escrituras. Algo más que quiero marcarles también es que la pregunta que cada uno de nosotros deberíamos hacernos es si estamos teniendo una intimidad con Dios. ¿Qué queremos decir, pues, entonces cuando hablamos de intimidad con Cristo? ¿Qué podemos buscar? Conocer a Cristo como Pablo tenía en mente cuando habló a los filipenses en 3:10. La escritura sugiere por lo menos 5 aspectos de la verdadera intimidad con Cristo y quisiera topar 5 cositas rápidamente de lo que creo que Pablo realmente quería decir al fin de conocerle y el deseo que tenía. La primera cosa que miramos es el tener intimidad con Dios es tener una intimidad de fe. Observemos que cada causa del comentario de Pablo acerca de Cristo en Filipenses 3:10, antes de eso ya había pasado varios versículos describiendo su vida antes de Cristo. En el versículo 4 y 6 ustedes se van a mirar cómo él era antes de Cristo. Miren lo que dice en el 4:6, lo que está diciendo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pablo empieza marcando, cita las ventajas espirituales que disfrutaba como un judío farisaico, pero luego declaró que había desechado todas estas ventajas espirituales por causa de Cristo. Ahora, por eso dice en el versículo 7 y 8, dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Como fariseo, Pablo había tratado de ganar el favor de Dios por medio de la obediencia legal, pero se dio cuenta de que la ley establece un estándar que nunca podría cumplir. Por lo que desechó todas sus propias obras de justicia como si fueran trapos de inmundicia. Creo que a nosotros nos ha costado mucho entender esto. En Isaías capítulo 64, al decir que tenemos una intimidad de fe, estamos hablando de que nosotros no basamos en lo que nosotros creemos, en lo que nosotros... Pablo, recuerden que en el versículo 6 del capítulo 1, Pablo lo que estaba diciendo era que alguien comenzó la obra. El que comenzó la obra en vosotros la irá perfeccionando hasta el día en Jesucristo. Debemos entender que hay una obra que alguien empezó y esa obra fue a través de la misericordia de Dios en Cristo Jesús. En Isaías 64:6, si ustedes se dan cuenta, quisiera leerles, creo que ya se les ha leído, lo tienen presente, pero quisiera que vayamos un momentito ahí, en Isaías capítulo 64, versículo 6, quisiera que leamos, miren lo que dice, el profeta describe al pueblo de Israel cómo estaba su condición,
delante de Dios. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como un trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Pablo lo que está entendiendo acá en el capítulo 3 es que todo lo que él podía hacer, todo lo que él tenía, realmente el conocer a Cristo no era nada comparado con lo que él había logrado humanamente posible, podemos decir. Algo que también acá marca es que esto no quiere decir que él dejó de hacer buenas obras, por supuesto, pero renunció a confiar en esas obras para su salvación. Debemos tener en claro esto. No es que renunció a hacer buenas obras. Recuerden en Efesios 2:10 dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Creo que nos han repetido mucho esta frase de que no somos salvos por buenas obras, pero sí somos salvos para hacer buenas obras. Y Dios desea que a través del conocimiento de Cristo lleguemos a eso. En cambio, él puso toda su fe en Cristo y estaba vestido con la justicia perfecta de Cristo en lugar de sus obras imperfectas. Al recordar este versículo de Isaías 64, creo que cada uno de nosotros también nos ponemos en el lugar de Pablo, al entender que nuestras obras, nuestras justicias no cumplen el estándar de Dios, no cumplen lo que Dios demanda de nosotros, y son obras perfectas, obras que delante de Dios simplemente no valen nada si nosotros intentamos hacer las mejores obras. Ahora, esta es la doctrina conocida como la justificación. Si muchos de ustedes se dan cuenta, hemos topado ya este tema de lo que es la justificación por la fe. ¿Qué es la justificación por la fe? Es que la Escritura enseña que nuestros pecados fueron imputados a Cristo y Él pagó la pena completa por ellos en su muerte. A veces nos es difícil entender esto. Mucha gente, al no entender esto, descansa en sus buenas obras, y al momento en que no puede cumplirlas, al momento que no puede llegar a cumplir lo que Dios demanda de la santidad, de la perfección, se cansa y muchas veces se aleja de las cosas de Dios. Pero realmente debemos entender algo: nuestra salvación no depende de lo que nosotros hagamos, depende de la obra que Dios haya empezado a través del Espíritu Santo en nuestros corazones. Recuerden en Juan capítulo 3, cuando Jesús habló con Nicodemo, Jesús fue claro al decir que era necesario nacer de nuevo. Y eso es algo muy importante en nuestras vidas. Creo que, hermanos, para poder llegar a este punto, a ustedes quiero animarles es que nosotros primero miremos que cuando hablamos de intimidad con Dios, necesitamos entender si nuestra fe es genuina, si realmente hemos sido salvados, si realmente hemos sido transformado nuestro corazón. En 2 de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, he aquí todas son hechas nuevas. Al entender eso, nosotros debemos llevarnos a analizar. Pablo también más adelante va a decir en la carta a los Corintios, Pablo lo que dice es, examinaos si estás verdaderamente en la fe. Y creo que debemos examinarnos, autoanalizarnos de cómo está nuestra fe, cómo está nuestra vida delante de Dios. Si es una fe genuina, es una fe que nos ha salvado realmente. Ahora, algo que también dice es que ahora la propia justicia de Cristo nos es imputada. Hablamos cuando de imputación es simplemente que alguien tomó tu lugar. Tú y yo simplemente estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y en vez de condenarnos, Dios lo que hace es enviar a Cristo a que tome nuestro lugar. Y ahora, no simplemente eso, sino que ahora Cristo tomó nuestro lugar y ahora nosotros somos puestos en su lugar. Y eso es lo que habla un poco de lo que es la imputación, en pequeñas palabras, del hecho de que y todos recibimos el mérito de la misma. O sea, lo que Cristo se merecía, nosotros ahora merecemos delante de Dios. El ser herederos, el ser adoptados, el ser llamados hijos, el poder ser llamados justos, santos delante de Dios. Sin esta realidad no podríamos disfrutar de ningún tipo de relación con un Dios santo. Hay que entender esto. Recuerden Pablo cuando estaba escribiendo a los filipenses. Si ustedes leyeron, a veces nosotros nos pasamos por alto la salutación, pero Pablo lo que está diciendo es apóstol de Jesucristo por mandato de Dios. Y él está diciendo, yo tengo la autoridad de Dios mismo para decirles esto. Yo estoy escribiendo ¿a quién? Del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo,
perdón, en el Filipenses, cuando dice, lo que está diciendo es a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Pablo lo que está señalando acá es que está hablando a una iglesia santa, a una iglesia que es salvada por Cristo, a una iglesia que fue escogida y fue sobre todo transformada para que Dios se glorifique en ella. A veces la salvación es desvalorada, pensamos que nosotros podemos ganar y por eso no valoramos lo que Dios ha hecho por nosotros. En ocasiones el ser humano busca maneras de querer agradar a Dios, pero déjenme decirles algo, según Isaías 64, según Romanos capítulo 3, nuestras buenas obras, nuestras justicias no nos alcanzan, no podemos llegar a agradar a Dios por nuestra propia cuenta. Al entender la salvación tan grande que tenemos, es en el momento en donde buscamos conocer a Cristo. Pablo entendió eso. Él tenía todas, humanamente posible, todas las posibilidades de ganarse el cielo, de poder llegar a Dios. Pero Pablo, al entender que lo único que importaba para la salvación era Cristo, él dice, lo tuve por basura. Todo lo tengo por basura. Y va a utilizar una palabrita más fuerte. A veces hay versiones en donde él utiliza cuando dice que yo lo tengo por estiércol, dice. Y eso a veces Pablo parece que fuera muy estricto en decir, yo no veo nada bueno en lo que yo pueda hacer. Yo lo único que anhelo es conocer a Cristo. Y eso es lo que es la intimidad de tener a Cristo en nuestras vidas. Por otra parte, la justificación por la fe, porque significa que estamos vestidos con la propia justicia de Cristo. Es lo que significa el justificados por la fe. Martín Lutero en algún momento dijo al hablar, lo que él comentó fue que más el justo por la fe vivirá. Descubrió eso, que la justicia de Dios es a través de conocerla a Dios. Abraham en algún momento cuando miró lo que Dios le estaba prometiendo, no es que él vio la promesa, sino que le creyó a Dios por lo que él le había dado. Y eso dice simplemente que el hecho de haber creído en lo que Dios le dijo, en lo que él es, en que Dios mismo iba a cumplir, fue justificado por lo que él le creyó a Dios. Ahora, algo más que quiero mostrarles, de hecho no hay relación alguna con él que sea posible fuera de la fe. Hebreos 11:1 lo que está diciendo es que sin fe es imposible agradar a Dios. Como el apóstol Pedro señala, lo amamos por fe a pesar de que no lo hemos visto. Y eso es algo que marca también nuestras vidas. Le amamos a Él porque Él nos amó primero, dice Juan también. Ahora, el tener una intimidad con Dios requiere tener una intimidad de fe. ¿Cómo nuestra intimidad de fe? Ahora, algo que hace rato decía, quiero marcarles algo interesante, es que esa fe no viene de nosotros. Es Dios, un don dado por Dios. Efesios 2:8-9 dice, por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y eso marca mucho, hermanos, cuando nosotros entendemos la salvación inmensa que Dios nos ha dado, empezamos a querer agradarle a Dios y empezamos a querer caminar con Dios. Ahora, algo más que quiero pasar al siguiente punto es que también el tener intimidad con Dios es tener una intimidad de adoración verdadera. En Oseas capítulo 6, en el Antiguo Testamento, el Señor dice, misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Y eso marca mucho para este tiempo. Es verdad, en ese tiempo lo utilizó para lo que es el profeta, para el pueblo de Israel, pero este versículo significa que no debemos imaginar que la adoración consiste simplemente en actos rutinarios de ritual religioso, como sacrificios, ofrendas, quemadas y otras ceremonias que el pueblo de Israel usaba también. En su lugar tenemos que saber que la adoración verdadera se basa en el verdadero conocimiento de Dios. Dios lo que está diciendo es que necesito que me conozcan, porque mientras no me conozcan, no sabrán cómo deben adorarme. Y ese es el problema en esta época de las iglesias. Lamentablemente ha sido una lucha constante para nosotros como cristianos, como jóvenes, tal vez como líderes, personas que estamos luchando en una iglesia. Iglesias que se esfuerzan por hacer ceremonias, por tener una liturgia, tal vez en las ofrendas, en los diezmos,
que pienso que no está mal. Creo que cada iglesia se maneja a su manera, pero hay algo interesante. Dios está diciendo claro, conocimiento de Dios quiero, conocimiento de Dios. Y al no conocer a Dios, empezamos a desviarnos de lo que Dios desea para su iglesia. Y debemos mostrar que si queremos que Dios se deleite en nuestra adoración, debemos pensar correctamente acerca de Él. Vuelvo a repetir, si queremos que Dios se deleite en nuestra adoración, debemos pensar correctamente acerca de Él. Cuando entendemos quién es Dios, qué hizo por nosotros, qué merecíamos nosotros sin Cristo, lo que está llegando es que la esencia de la idolatría consiste en pensamientos erróneos acerca de Dios. Es muy difícil a veces pensamos que la idolatría viene porque adoramos imágenes, viene tal vez porque criticamos a los católicos o criticamos a otras religiones, a otras sectas, pero realmente la esencia de la idolatría viene cuando nosotros no tenemos un pensamiento claro acerca de Dios. ¿Quién es Dios? Y al entender que Él es un Dios santo, un Dios celoso, un Dios que pide perfección, vamos a llegar al punto de poder querer conocerle más. Pablo esto es lo que está buscando, dice, a fin de conocerle. Yo quiero conocerle. Lo dejé todo. Yo podría haber dicho, él conocía la ley al pie y el derecho. Él sabía todo lo que es el Antiguo Testamento. Pero Pablo lo que está diciendo, yo lo deseché todo. Mis estudios, todo lo que había logrado, lo desecho para conocerle a él, a Cristo. Yo quiero conocer cómo es Cristo, cómo es Él. Algo más que quiero decir, y por el contrario, el verdadero conocimiento de Dios significa conocerla a Él, cómo se revela en las Escrituras. Y eso es lo que debemos defender. Yo personalmente defiendo mucho lo que es la infalibilidad de las Escrituras. La Escritura fue inspirada por Dios y es útil, no hay más que ponerle, no hay más que agregarle, no hay más revelaciones que podemos buscar. La Escritura está completa. Algo más que, para decirlo de otra manera, la sana doctrina, no la liturgia y los rituales, es la prueba de fuego si nuestra adoración es aceptable. A veces nosotros pensamos que las iglesias buscamos, mucho se habla de la sana doctrina, pero quiero leerles en capítulo 2, hay un estudio que se está dando en el lugar donde yo estudié en Argentina. El pastor está dando sobre lo que es las epístolas pastorales y él habla mucho de esto. Él habla de que a veces la mala interpretación de las escrituras llevan a personas a estar en una posición que no deberían estar, a personas porque enseñan lo que no es correcto. Y quiero que miren esto, en Tito capítulo 2, Pablo va a decir en una de las cartas, está diciendo, miren lo que dice en el capítulo 2, versículo 1 de Tito, Pablo va a decir, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y muchas iglesias utilizan eso, bueno, dicen, yo tengo una sana doctrina, mi iglesia es de sana doctrina, cantamos himnos, hacemos la cena del Señor todos los domingos, empezamos a buscar coritos, los hermanos son fieles, los hermanos llegan a la iglesia, los hermanos no faltan, ofrendan, estamos involucrados en los ministerios, en los trabajos, pero hay algo Pablo va a marcar, miren, la descripción de las escrituras es clara, miren lo que dice en el capítulo 2, sigue diciendo, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, y miren, va a describir cómo es una iglesia de sana doctrina, y miren lo que dice en el verso 2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Quizá algunos de ustedes son líderes, yo sé que están líderes ahí y yo como joven quizá no tenga mucho que decirles porque tal vez tienen mucha experiencia, tal vez tienen más años que yo sirviendo en una iglesia. El hecho de haber estudiado no me lleva a poder decir que soy mejor que ustedes, pero hay algo que quiero decirles. Creo que la escritura habla por sí sola, no necesita de mí para poder decir lo que quiere decir. Pablo lo que está diciendo acá es, habla de acuerdo a la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Empieza a escribir diciendo, pero tú, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Ahora, yo siempre digo a los hermanos líderes, con mucho respeto, con amor, yo siempre les digo, ustedes tienen estas características. Una iglesia de sana doctrina, una iglesia que realmente está buscando una verdadera adoración, va a tener este tipo de líderes.
líderes que tengan lo que es, sean sobrios, que no hablen cualquier cosa. Habla del hecho de lo contrario de ser ebrio. Los ebrios, los borrachos, hablan cualquier cosa. Eh, pero realmente Pablo está diciendo, sean sobrios, también sean prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Algo más que Pablo va a decir, miren, y sigue describiendo, Pablo va a hablar a todos, no va a dejar a ni uno solo escaparse. El verso 3 dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Pablo empieza diciendo, miren ancianos, si quieren tener una sana doctrina en una iglesia que sea una sana doctrina realmente, que Dios se agrade de eso, quiero que entiendan esto. Los ancianos deben ser así, 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 y las ancianas sean así, así. Y creo que acá a veces hay hermanas que lamentablemente es un poquito difícil. Ustedes van a decir, bueno, en esta pandemia, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a decir? ¿Qué más vamos a hacer? Estamos sufriendo, estamos pasando problemas, están pasando necesidad, la pandemia nos ha llegado, tal vez la enfermedad, y en medio de sufrimiento, ¿qué tiene que ver esto? Pero saben, hermanos, si Dios permitió esta pandemia, yo estoy seguro que Dios lo permitió, y Cristo no ha venido todavía, es porque Dios quiere que aprendamos algo en este tiempo, que aprendamos a crecer como cristianos y que cuando termine esto, si Dios lo permite, podamos salir reflejando lo que Dios desea para la iglesia. Como iglesia ustedes sé que han luchado mucho, han tenido tal vez muchos conflictos, yo no sé, pero la cuestión es que al final Pablo da consejos en las escrituras a los hermanos, a líderes, a personas, y está diciendo las ancianas así sean reverentes en su por, no calumniadoras, habla de chismes, de hablar mal, de personas que tal vez están criticando, murmurando de otros. Y hermanos, a veces nosotros cuando queremos tener una iglesia de sana doctrina, necesitamos controlarnos en esto también, el pedir a Dios que nos ayude. Ahora, algo más que dice en el verso 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Pablo sigue actuando. Ahora, a lo que yo quiero llegar es que Pablo está diciendo en el verso 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Ahora Pablo va a terminar diciendo al final, la verdadera adoración es entender esto. La iglesia necesita ancianos sanos, ancianas sanas, jóvenes sanas, viviendo en lo que es en la prudencia, en lo que es, como dice acá en el verso 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Miren lo que Pablo dice al final, casi al concluir el capítulo 2, Pablo está diciendo claramente, dice, debemos renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos y vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. He visto mucho en lo que es en el internet que hablan de que ya Cristo va a venir, Cristo va a volver, que ya son las últimas señales, que ya esto de aquí va a empeorar. Y creo que sí, yo siempre digo esto, el mundo no va a mejorar. Si alguien dice, vamos a mejorar, creo que el mundo va a seguir adelante, déjenme decirle algo, el mundo va a ir de mal en peor. No estamos nosotros para poder decir que vamos a arreglar al mundo. Recuerden en Apocalipsis, si ustedes han estudiado el libro de Apocalipsis, se van a dar cuenta que ahí la historia de la humanidad está escrita ya. Muchos no les gusta hablar de esto, pero quiero decirte que para ti también ya estaba escrito una historia. Dios ya lo puso desde antemano, desde antes de la fundación del mundo. Nos llamó, nos escogió. Y si tú estás aquí, si tú realmente conociste a Cristo, Cristo te ha salvado. En su voluntad, en la eternidad pasada, Él te escogió. Y da gracias a Dios por eso, porque Dios te ha salvado. Dios te ha dado una nueva vida y te ha dado el deseo de conocerle a Él cada día más. Y eso debe llevarnos a tener una vida correcta. Pablo lo que va a decir en Romanos capítulo 12, versículo 1 también dice, así que hermanos, os ruego
por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Se dan cuenta? Pablo siempre habla de eso. Cuando hablamos de culto, cuando hablamos de adoración, Pablo va a decir, por lo que Dios mostró su misericordia, ustedes vivan así. ¿Cómo? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esta semana escuchaba la prédica de Josías Grauman. Ustedes, tal vez algunos miran lo que es la iglesia, Gracia, Comunidad de Gracia. Me gusta mucho porque enseñan lo que es el pastor MacArthur, el pastor Tolopilo y muchas personas más que enseñan. Y algo que yo entendía ahí era que la Biblia nos dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. En Tesalonicenses lo dice. A veces nosotros pensamos que la santidad tiene que ver a un lado, pero realmente sí hemos sido salvados. No habla de una perfección, pero sí lleva al hecho de pensar que Dios anhela que nosotros vivamos de una manera correcta. Ahora, la verdadera adoración, como hace rato les decía, era que Dios quiere que nosotros llevemos a vivir una sana doctrina delante de Él. ¿Qué es la sana doctrina? No es una iglesia que se cante himnos, que se cante tal vez, que se haga la cena todos los domingos, que tal vez, no sé, podrían hacerse, pero ¿saben una cosa? Podríamos llevar una vida impura delante de Dios. Y aquí está la pregunta, ¿no? ¿Cómo has estado viviendo tú en este tiempo? ¿Has estado viviendo en santidad delante de Dios? Porque podríamos ir a una iglesia, podríamos estar en una buena iglesia, pero realmente estar viviendo una vida impura delante de Dios. Y Pablo lo dijo a Timoteo, que todo aquel que invoque el nombre de Dios, apártese de toda iniquidad. Y eso debe marcarnos. Ahora muchos dicen, bueno, ¿para qué debo crecer en el conocimiento? Es justamente por eso, porque necesitamos quitar lo malo, despojarnos de lo malo, desechar nuestros pecados y conocerle cada día más y más, porque sabemos que tenemos pecado todavía en nuestra vida, en nuestra carne. Ahora, por lo tanto, al pensar acerca de Dios de la manera adecuada es esencial para la verdadera intimidad con Él. Cualquiera que lo conozca íntimamente debe saber lo que Él ha revelado sobre sí mismo. Cada uno de nosotros debemos, y de nuevo, esto no significa que debamos buscar algún conocimiento místico de Dios. Todo lo que podemos saber con certeza acerca de Dios es lo que está revelado en las Escrituras. Ya está revelado en las Escrituras. Aquellos que conozcan al verdadero Dios de modo verdadero deben tratar de estar completamente familiarizados con la Escritura. Cuando buscamos adorar a Dios realmente debemos familiarizarnos. Muchos nos cuesta la lectura bíblica, muchos nos cuesta las enseñanzas, muchos nos cuesta el poder llegar a un culto para poder. Antes creo que dormíamos mucho. Espero que en este tiempo no lo estén haciendo. Pero algo que marca es que podemos llegar a un conocimiento amplio de Dios para poder vivir de acuerdo a lo que le agrada. El conocerle a Dios requiere de una intimidad de fe, requiere una intimidad de adoración, pero también hay un tercer punto, es la intimidad de oración. Dios quiere que nosotros vivamos. Jesús mismo nos enseñó a buscar la intimidad con Dios mediante la oración privada. Aquí hay una pregunta. Alguien dijo una vez que si quieres avergonzar a alguien, pregúntale cuánto tiempo, cuántas horas ora en el día. Nos cuesta orar, no sé si ustedes lo estén haciendo, pero personalmente a mí me ha costado mucho orar. El levantarme en la mañana, el saber que tal vez ya no tengo las mismas actividades que antes hacía, o peor si no tengo trabajo, dormir más tiempo, o tal vez olvidarme estar en la televisión, en el internet. Nos olvidamos, pero la oración es donde el creyente derrama su corazón a Dios. Y el mismo Jesús hizo hincapié de la importancia de la oración privada cuando dijo en Mateo 6:6, miren lo que dijo, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Él enfrentaba a la práctica de los fariseos que amaban orar públicamente. Jesús estaba en ese contexto, estaba diciendo que muchos adoraban o anhelaban o querían mostrarse delante de todos, que ellos oraban, pero algo que para exhibir, Jesús lo que estaba mostrando es que estaba enseñando que las oraciones no deben ser ofrecidas públicamente, porque hay momentos en los que obviamente la Escritura nos llama a una oración colectiva. Sí, hay que hacer una oración colectiva, pero también Jesús estaba enseñando que nosotros en la intimidad es algo muy personal con nosotros.
No sé si ustedes han estudiado esa palabrita de conocer, pero cuando habla de conocer, si ustedes miran en Génesis, esa palabrita a veces se utiliza de una relación íntima, hasta a veces de las relaciones sexuales. Cuando dice, y Adán conoció a Eva y Eva concibió a su hijo. Habla de algo muy, muy íntimo con Dios, tú con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cuál ha sido nuestra motivación en este tiempo? Tal vez ha sido de quejas, tal vez ha sido de enojo, de iras, porque nos ha pasado, me ha pasado muchas veces a mí, que en vez de dar gracias a Dios por lo que está pasando, nos quejamos delante de Dios. Pero Pablo, ya hace rato le decía, Pablo en Filipenses lo que él marca es eso, de que Dios anhela una comunión íntima con cada uno de nosotros. Y algo más que quiero marcarles es que Pablo dice que el verdadero creyente que busca intimidad con Dios orará con más frecuencia y con más fervor en privado. El verdadero público de todas nuestras oraciones es Dios mismo. Eso hay que marcar mucho. No importa si las personas te ven, si podemos orar delante de todos. Tu esposa tal vez te vea, tus hijos te vean, tus vecinos te vean, personas te estén mirando. Pero déjame decirte, ¿crees que esas personas van a ayudarte? Porque tu corazón debe ser derramado delante de Dios, no delante de las personas. Y hace rato le decía, vuelvo a repetir, el verdadero público de todas nuestras oraciones es Dios mismo. Y eso debe importarnos más. Esto no quiere decir que no vamos a orar en público, debemos hacerlo, pero realmente debemos derramar nuestro corazón a veces cuando estemos solos, cuando estemos ahí delante de Dios, donde nadie nos está mirando, donde nadie nos ve, realmente porque Él es el único que nos va a ayudar en medio de todo lo que está pasando. Y si entendemos esto, podemos acercarnos, como dicen Hebreos, también al trono de la gracia confiadamente, derramando nuestros más íntimos pensamientos, temores, deseos y expresiones de amor que Dios desea. Un cuarto punto, quisiera pasar rápidamente por el tiempo, es también cuando hablamos de intimidad, es la intimidad de la obediencia. Ya hemos hablado de la fe, y hemos hablado del hecho de la adoración, ya hemos hablado de la oración misma. Ahora, Pablo llega al punto también de que la intimidad tiene que llevarnos a la obediencia. ¿Cómo sabemos que una persona que realmente está en intimidad con Dios es que va a obedecer? Va a vivir conforme a lo que dice la palabra. Jesús dijo a los discípulos, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. En Juan 15:14 lo dijo. Así Cristo mismo hizo de la obediencia a Él un requisito indispensable para la verdadera intimidad espiritual. Y ustedes se van a dar cuenta que en el capítulo 2 dice que Cristo se hizo hombre, fue obediente y fue obediente hasta la muerte de cruz. Algo que quiero dejarles un principio acá es que nadie cuya vida esté marcada por la desobediencia en lugar de sumisión a Él puede afirmar intimidad con Cristo. Vuelvo a repetir, que nadie cuya vida esté marcada por la desobediencia en lugar de sumisión a Él firme, puede afirmar que tiene una intimidad con Cristo. ¿Cómo se conoce un discípulo de Cristo? ¿Cómo se conoce que alguien realmente está viviendo una vida de intimidad con Dios? Es por la obediencia. Si ustedes no, ahora, muchas veces nos decimos, bueno, ¿qué obediencia? Es a las escrituras primeramente, es obvio eso, pero también a los pastores, a los líderes que nos han puesto delante de Dios. Los que se niegan a obedecer a Cristo como Señor no pueden pretender conocerlo como amigo. Y eso es algo muy marcante. Juan, en sus cartas, el apóstol Juan va a ser muy directo. La escritura claramente declara que Él es el Señor de todos. En Hechos 10:36 lo dice. Y por lo tanto tiene derecho a exigir nuestra lealtad a su señorío. En efecto, los que no son leales son sus enemigos, no sus íntimos amigos. Eso es lo que dijo en Santiago 4:4. Por ejemplo, la Biblia dice también que el que simplemente no obedece, no hace, simplemente se está engañando a sí mismo. Es por eso que la verdadera intimidad con Él es absolutamente imposible. Es imposible sin la rendición incondicional a su autoridad divina. A veces clamamos, Señor, a veces clamamos, Dios, tú eres un Dios omnipotente, un Dios todopoderoso, un Dios, pero al momento en que Él nos ordena algo, al momento en que Él nos da un mandato, estamos listos para obedecer.
creo que a veces somos más propensos, tentados a clamar sus características de ser omnipotente, omnisciente, todopoderoso, es cuando solo necesitamos. Pero en cambio, al entender eso también nos lleva a obedecer en medio de todo lo que es. Pablo cuando dijo, estoy puesto para la defensa del evangelio. Pablo en el capítulo 1, si ustedes se van a dar cuenta en Filipenses, Pablo va a decir yo estoy puesto para la defensa del evangelio. Él estaba hablando de una compañía romana. Él estaba poniendo el hecho de que un soldado es puesto ahí por su jefe y ahí tiene que aguantar. No importa lo que venga, así tenga que morir. El soldado romano tenía que estar ahí firme en lo que Dios le había llamado a hacer. Y es lo mismo en nosotros, en nuestra vida. La Escritura nos marca que somos llamados, somos soldados. Pablo le dice a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y si ustedes miran Filipenses 1, 29, miren lo que dice también a los filipenses. Pablo claramente lo dice en el 1:29, dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. A veces nos decimos, yo creo en Dios, yo ya sé lo que Dios quiere para mí, yo creo en Él, por eso estoy en la iglesia, por eso estoy en el culto, pero hay algo interesante, acá dice no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y eso es algo interesante que yo ayer topaba con los adolescentes. Les decía que a veces el ser cristiano, el vivir una vida piadosa, va a llevar a persecución, va a llevar a padecimientos, sufrimientos. No nos gusta sufrir como cristianos, no nos gusta sufrir como seres humanos, pero realmente las persecuciones, los problemas, los conflictos van a venir. Y esta pandemia, yo sé que, no sé, espero en el Señor que cada uno de ustedes en su casa esté teniendo las 3 comidas diarias, que esté gozando de buena salud, que tal vez no tenga necesidades, que sigan trabajando. Pero si no viene eso, ¿qué pasa cuando no viene eso? Nos daremos por vencido en servirle a Dios, en vivir para Dios. Pablo lo tenía en claro, a pesar de las dificultades y problemas. Va a decir en el capítulo 4, sé vivir en la abundancia y en la riqueza. Yo sé vivir, Pablo lo dice, porque él en verdad vivió eso, estaba en la cárcel. Los hermanos de Filipos enviaron ofrendas, todos, pero en medio de todo eso, él decía, yo sé vivir en medio de todo lo que ha venido. Ahora, terminando con esto, quiero decirles, una vez más, esto lleva al tema de intimidad con Cristo. Algo que está diciendo es que fuera de la esfera de lo místico, no está hablando de una intimidad con Dios, no está hablando de una revelación extrabíblico, no está voz en las noches, sino está hablando, lo definen con poderosamente muy prácticos, muy prácticos. El hecho de poder tener una fe genuina, el hecho de poder tener una adoración correcta, el hecho de poder orar siempre a Dios, el hecho de poder también obedecerles, son cosas muy prácticas que Pablo deja marcando. Y por último, lo que hace rato les estaba marcando, la intimidad también nos lleva a poder sufrir. Volviendo a Filipenses 3:10, el último punto es la intimidad en el sufrimiento. Observamos una vez más qué tipo de intimidad con Cristo Pablo estaba buscando. Miren lo que dice, a fin de conocerle, la continuación del versículo dice, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Por supuesto, podemos fácilmente entender por qué Pablo quería una participación en el poder de la resurrección de Cristo. Pero ahora la pregunta es, todos anhelamos querer ser transformados en nuestros cuerpos. Creo que ninguno de ustedes no va a anhelar el hecho de decir, bueno, yo quiero ir al cielo. Todos anhelamos eso, que nuestros cuerpos sean transformados, que nuestra vida ya no tenga pecado. Creo que anhelamos eso. Pero ahora, aquí hay una pregunta. ¿Por qué el deseo del apóstol de conocer la participación de los padecimientos de Cristo y ser conformado a su muerte? Podemos estar seguros de que Pablo no tenía amor perverso al dolor. No estoy diciendo acá también, y es verdad, no estamos diciendo que Pablo era masoquista en el hecho de decir que le gustaba sufrir, le gustaba el dolor. A lo que voy es que en otro lugar testificó cómo rogó varias veces al Señor que lo librara de un mensajero de Satanás que era como una espina bajo la piel. En 2 de Corintios 12:7 miramos eso. Pablo muchas veces rogó al Señor que quitara ese sufrimiento. Pero hay algo interesante, la única respuesta que viene de Dios en medio de esa experiencia, Pablo descubrió que la gracia de Dios es suficiente para ver más allá,
de todos nuestros sufrimientos. Y ese es un buen principio. La gracia de Dios es suficiente para ver más allá de todos nuestros sufrimientos. Dios desea que entiendas esto, que en medio del sufrimiento, en medio de la dificultad, en medio de los problemas que estén pasando o que se vaya a pasar, la gracia de Dios es suficiente para poder mirar mucho más allá de todos nuestros sufrimientos. Por otra parte, el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad, lo dice en 2 de Corintios 12:9. Pablo lo dice también, que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad, porque no sé, a veces no se entiende por qué Dios se gloria en hacerlo de esta manera. No tenemos una respuesta. Mucha gente busca por qué Dios permite esto. Ha habido muchas preguntas de jóvenes, de personas que me han escrito, que me han llamado, preguntando, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Es Dios malo o es Dios permite la maldad? Pero creo que en medio de todo esto podemos mirar que Dios va a salir glorificado en esto, porque muchas personas han escuchado del Evangelio y siguen escuchando en medio de esta pandemia. Dios da una medida especial de gracia a aquellos a quienes Él llama a soportar el sufrimiento. En un conocido pasaje de las bienaventuranzas, Jesús dijo lo siguiente sobre el sufrimiento, y quiero que miremos en Mateo 5, 10, 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Eso dice en Mateo capítulo 5, versículo 10, 12. Y eso es lo que creo que cada uno de nosotros debemos llevar. Pablo da una promesa y miren lo que dice, y creo que la promesa para nosotros no es en este mundo. Yo ayer animaba a los jóvenes a capacitarse, a prepararse, a ser profesionales. Yo anhelo eso de cada persona, de cada joven, que sean profesionales, que tengan su profesión, que tengan su trabajo, que puedan sobrellevar su vida, que sean un buen esposo a futuro, una buena esposa a futuro, sean buenos hijos, sean buenos padres. Pero Pablo, algo que tenía en claro, al finalizar el capítulo 3, miren lo que va a decir Pablo. En el verso 20, del 3:20, termina diciendo esto. ¿Por qué Pablo renuncia a sus derechos, a sus estudios, a todo lo que él tenía? ¿Y por qué quiere conocer en el sufrimiento y la muerte a Cristo? Esta es su conclusión final. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. No sé cuántos de ustedes creen eso. El estar en el extranjero es extrañar un país, es extrañar a tu familia, es extrañar a las personas con las que creciste, con las que naciste. Y eso es algo lindo. Pablo termina diciendo, más nuestra ciudadanía está en los cielos. Y eso marca, es verdad, Cristo podría venir hoy o mañana, es verdad, la escatología lo muestra, pero también podría tardar 1000 años más. Podrían llegar muchas pandemias más luego de esto. Pero tenemos algo en claro. El tener una intimidad con Dios nos lleva a poder tener una vida de fe, una vida de adoración correcta, una vida de obediencia, una vida de sufrimiento. Pero en medio de eso sabemos quiénes somos. Él empezó la obra en nosotros y Él la va a terminar. Hay una bendición especial que solo conocen los que sufren por causa de Cristo. Aquellos que desean una verdadera intimidad con Él deben estar dispuestos a soportar lo que Él soportó. Sume todas estas cosas juntas para obtener un cuadro completo. La intimidad verdadera con Cristo implica sufrimiento, implica obediencia, mucha oración, un buen conocimiento de la palabra de Dios y una vida de fe. Es lo que hemos visto, de que en medio de todo esto podamos crecer en conocimiento y sobre todo de la intimidad con Dios, de saber quiénes somos. Nuestra identidad está en Cristo. Sabemos quiénes realmente hemos llegado a conocerle a Él. Y quiero terminar leyéndoles Hebreos. Vamos a Hebreos capítulo 11 y animarles a ustedes también el entender lo que Dios quiere para nuestras vidas.
Quizá muchos de ustedes están orando porque la pandemia se termine. Quizá muchos de ustedes están orando para que haya provisión para su casa. Quizá muchos de ustedes están orando para que no les falte un trabajo, para que no haya necesidad en su ciudad, en todo lo que está pasando, que ya no haya más muertes. Pero hay algo interesante que debemos entender. Como ciudadanos del cielo, como personas que estamos esperando algo, debemos esforzarnos, luchar, en trabajar, en sobrevivir en este mundo. Pero hay que saber algo. Miren lo que dice en Hebreos capítulo 11, versículo 13. Quiero terminar leyéndoles esto. Dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Me marca mucho esto. El pensar que dice que todos murieron sin recibir lo prometido. Reclamamos promesas a Dios. Es bueno reclamarlo, pero debe ser conforme a su voluntad. No es lo que nosotros anhelamos, es lo que Él anhela. En pensar esto, somos extranjeros y peregrinos, porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Sabemos a dónde nos estamos dirigiendo, esforcémonos y luchemos por eso, pero también hay una advertencia acá en el verso 14. En el verso 15 dice, pues si hubiese estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Muchas personas en medio de esto han optado por rechazar a Dios. El ateísmo se ha llenado. Muchos decían que iban a acercarse a Dios, pero realmente en medio del sufrimiento mucha gente lo que ha hecho es apartarse de Dios, en preguntarse dónde está Dios. Si Dios existiera, no hubiera permitido esto, no permitiría que pase hambre, que pase sufrimiento, que pase dificultad. Pero hay algo interesante. Dios a veces no cumple las promesas en este mundo. Lo que va a hacer, como dice aquí, muchos murieron mirándolo de lejos, anhelando una patria mejor. Y esto marca mucho. Y dice el verso 16, pero anhelaban una mejor. Anhelaban. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y esto es lo que Dios ha hecho con nosotros. Nos escogió, nos llamó, nos predestinó, nos santificó en Cristo. Y eso es algo maravilloso para mí el entender. Cuando Pablo escribe Filipenses, está pensando en esto. Hay gozo porque el evangelio se está predicando. Cristo es anunciado. No importa lo que pase conmigo, no importa que estoy en la cárcel, que estoy en problemas, que estoy en dificultades, que he pasado necesidad, hambre, persecución, azotes, todo lo demás. Para mí, aunque yo esté preso, el evangelio no está preso. Y eso creo que es un ánimo para nosotros también. El tener intimidad con Dios es llevar a pensar que el evangelio no está encerrado. Quizá nosotros, encerrados muchos en nuestras casas, pero el evangelio no lo está. Y gracias a Dios por estos medios también que permitimos. Tengamos esa intimidad con Dios. Vamos a orar y terminar. Gracias por este tiempo. Amado Padre, te damos gracias por tu gran bendición, por haber empezado la obra en nuestras vidas, Dios. Cada uno de nosotros te alabamos, te adoramos, porque eres un Dios que en medio de nuestros pecados te dignaste en rescatarnos, en salvarnos, Dios. No teníamos nada bueno, pero ahora en Cristo somos nuevas criaturas. Somos hijos tuyos y ahora tenemos una esperanza. En medio del caos, en medio del sufrimiento, en medio de esta pandemia, Dios, tú ves nuestros corazones, nuestras vidas, y que esperemos ese glorioso día cuando tú vengas por nosotros, pero también necesitas que crezcamos en intimidad, conociéndote más, Dios. Gracias, Padre, por esta iglesia, por los hermanos, por los líderes, por el pastor que guía a esta congregación, Señor, que tú les estés guiando y guardando también, Padre. Gracias por tu misericordia. Guíanos el resto de la tarde en este día y nuestras vidas, Dios. Te alabamos, Dios, por ser un Dios soberano, un Dios que gobierna sobre todas las cosas. En Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias.